Mi nombre es Delia Miroslava Montaño Ruiz, soy alumna de la materia de Administración de Inversiones de Capital y en esta ocasión vamos a analizar tres temas. El primero será el apalancamiento operativo, el apalancamiento financiero y el apalancamiento combinado. El primero de ellos, que es el apalancamiento operativo, vamos a encontrar la definición del apalancamiento. Bueno, nos dice que el apalancamiento es un indicador de la estructura financiera del negocio, es decir, mide la relación que hay entre la inversión total y la de los inversionistas. Consiste en dotar a la empresa de recursos frescos que dinamicen la operación que impulsarán las fuerzas internas propias. El apalancamiento operativo se obtiene por la relación que hay entre los gastos fijos y los costos de los productos, el cual es materia en el punto de equilibrio. Aquí tenemos lo que es la fórmula del punto de equilibrio, que es costos fijos entre porcentaje de utilidad marginal. Una empresa sin costos fijos no tiene palanca operativa. Una empresa con un apalancamiento operativo alto crea una variación más amplia de los rendimientos esperados de los accionistas. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es una simulación donde existen tres casos, el A, el B y el C. En ambos tenemos ventas de 240 para los tres. Nuestro costo marginal es el que va a cambiar. Aquí en el inciso A tendremos el costo marginal de 180, en el inciso B un costo marginal de 165 y en el inciso C un costo marginal de 150. Al restar de las ventas de nuestro costo marginal, tenemos nuestra utilidad marginal, que en el primer caso es 60, 75 para el segundo y 90 para el tercero. Los costos fijos. Aquí tenemos que para el inciso A son de 50, para el inciso B son de 100 y para el inciso C son de 150. Por tanto, al restarle a mi utilidad marginal nuestros costos fijos, vamos a tener una utilidad de operación de 10, de menos 25 y de menos 60. Ahora vamos a suponer que tenemos acciones en circulación, 100 acciones. Esto nos da un valor por acción en el caso A de 0.1, en el caso B de menos 0.25 y en el caso C de menos 0.6. En este gráfico creo que se puede observar más el dinamismo que existe en cuanto a los costos fijos en relación a la utilidad de operación. Existe aquí también, ¿no? Esta parte de que los cambios en los costos fijos de la operación afectan el apalancamiento operativo, como se vio en la gráfica anterior, ya que este constituye un amplificador tanto de las pérdidas como de las ganancias. Así, a mayor grado de apalancamiento operativo, mayor es el riesgo, pues se requiere de una contribución marginal mayor para cubrir los costos. El apalancamiento operativo es una medida del riesgo de las operaciones y surge de los costos fijos de operación. El administrador financiero tiene como objetivo el obtener los mejores resultados con el mínimo de costos fijos. Y se dice que una empresa está apalancada efectivamente cuando los costos fijos son altos y los costos variables son bajos, y una disminución en las ventas impacta fuertemente a las utilidades. Bueno, una vez que ya sabemos nuestro apalancamiento operativo,
es necesario medir ahora nuestro grado de apalancamiento operativo, que es la medida numérica del apalancamiento operativo de la empresa, y la fórmula es la siguiente, ¿no? El grado de apalancamiento operativo es cambio porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos entre el cambio porcentual de las ventas. Antes, veamos un ejemplo del grado de apalancamiento operativo. Tenemos aquí un año base. Un año base con un volumen vendido de 2,000, un precio unitario de 20, un costo variable unitario de 12 y un costos fijos totales de 5,600. Para este año base, nuestros ingresos son de 40,000, nuestros costos variables son de 24,000, el margen de contribución es de 16,000 y los costos fijos totales de 5,600. Para una utilidad antes de intereses e impuestos de 10,400, que es la resta de mi margen de contribución menos mis costos fijos totales. Ahora bien, tenemos dos supuestos, ¿no? En un supuesto, ¿no? Que nos dijeran qué pasaría si aumentara el volumen de ventas en un 15%. En este ejemplo se puso así. Pues tenemos aquí entonces que si tuviéramos la dicha que aumentara nuestro volumen de ventas, los ingresos subirían a 46,000. El costo variable sería de 27,600 y el margen de contribución de 18,400. Obteniendo así, bueno, los costos fijos totales de 5,600 y obteniendo así una utilidad antes de intereses e impuestos de 12,800. Aquí en esta fila podemos observar lo que es la variación respecto al año base, ¿no? ¿Cuánto va a subir? Aquí en nuestros ingresos subió 6,000, el costo variable subió 3,600, el margen de contribución 2,400 y tendremos utilidades antes de intereses e impuestos de 2,400. Pero también hay un supuesto, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de encontrarnos en un entorno positivo nos encontramos en uno negativo? ¿Qué sería de un menos 15%? Pues de igual manera va a disminuir, donde antes había ingresos de 40,000, ahora serían de 34,000, el costo variable de 20,000, obteniendo así el margen de contribución de 13,600, con costos fijos de 5,600 y la utilidad antes de intereses e impuestos sería de 8,000. La variación con respecto a nuestro año base ahora se presenta en números negativos. Será menos 6,000, menos 3,600, menos 2,400, menos 2,400. Sería nuestra utilidad antes de intereses e impuestos. Bueno, sería lo que cambió este entorno negativo respecto al año base, ¿no? Una vez que ya obtuvimos esto, que ya se desglosó esta parte, pues observemos aquí que el grado de apalancamiento operativo se obtiene de estos 16,000, ¿no? Entre estos 10,400, que nos daría un grado de apalancamiento operativo de 1,54. Ya sabiendo nosotros el grado de apalancamiento operativo, en este caso, se puede hacer directamente. Acá tenemos el supuesto de más 15% y tenemos el grado de apalancamiento operativo de 1,54. Al multiplicarlo tendríamos 23,08.
De igual manera, en el entorno negativo, con el grado de apalancamiento operativo de 1.54, se tendría el porcentaje de menos 23.08%. ¿Qué es lo que se obtiene aquí? Es lo mismo que se obtuvo, ¿no? Pero ya se hace de una manera más directa. Una vez que ya se conoce el grado de apalancamiento operativo, ya es el grado de apalancamiento operativo por el porcentaje y se obtiene directamente, ¿no? Y aquí se hace, se ve la variación, se obtiene la variación directamente, que en este caso para el entorno positivo fue de 2.400 y para el entorno negativo de menos 2.400, ¿no? Finalmente, pues se hace con intención de que ya nosotros en un momento ya damos directo esto, el grado de apalancamiento operativo por el porcentaje y así se hace más rápido. Se puede hacer con cualquier porcentaje, como se va a ver aquí en el ejercicio A, donde te dice que ya el aumento de ventas pues no es en un 15%, sino en un 8%, ¿no? Como ya sabemos que el grado de apalancamiento operativo es 1.54, lo que hacemos es multiplicar directamente el 8% por 1.54 y tenemos que la variación porcentual es del 12.31. Tomando nuestra base de 10.400, tenemos que es un aumento de 1.280, ¿no? Y suponiendo que no es el entorno negativo de menos 15, sino un entorno negativo de menos 5, hacemos lo mismo directamente con nuestro grado de apalancamiento operativo ya obtenido, se multiplica y tenemos un total de menos 7.69%. Con nuestra utilidad base, de nuestro año base de 10.400, tenemos que es una disminución de menos 800. Ahora sí, podemos pasar al apalancamiento financiero, ¿no? Para esto tenemos que identificar, que analizar que todo negocio nace, crece, se desarrolla y muere. O bien puede evolucionar de acuerdo a las necesidades del mercado, que para ello vamos a necesitar dinero fresco, ¿no? Que se puede obtener de los mismos accionistas a través del incremento del capital o de la captación de recursos de terceros, que finalmente este apoyo externo que recibiríamos es a lo que se le denomina palanca financiera, ¿no? La palanca financiera da fuerza a los recursos propios incorporados en el flujo operativo. Sin embargo, el financiamiento con terceros lleva sus riesgos, pero claro que va a incrementar el rendimiento de nuestros accionistas. El apalancamiento financiero mide el efecto de la relación entre el porcentaje de crecimiento de la utilidad antes de intereses e impuestos y el porcentaje de crecimiento de la deuda, o bien el número de veces que la utilidad antes de intereses e impuestos contiene la carga de la deuda, ¿no? Cuando medimos nuestro apalancamiento financiero, estamos midiendo la habilidad del administrador para utilizar el costo de los intereses financieros para maximizar las utilidades netas por efecto de los cambios en las utilidades de operación en una entidad. Su fórmula es la siguiente. Apalancamiento financiero es igual a la utilidad de operación entre la utilidad de operación menos intereses financieros multiplicados por 100. Nuestro apalancamiento financiero puede ser de 5 tipos, ¿no? La primera clasificación es la positiva, que es cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa es mayor a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos. También puede ser negativa, que es cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa es menor a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos de los préstamos. Puede ser neutra,
cuando el rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa es igual a la tasa de intereses que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos. Es estática cuando se compara el pasivo total al activo total y puede ser dinámica cuando aplicamos la fórmula de el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero, vamos a ver unos casos. El primero, tenemos aquí una empresa X. Presenta una utilidad de operación base de intereses. La empresa X presenta una utilidad de operación base, ¿no? De 60 pesos. Intereses de 10. El impuesto sobre la renta de un 34%, la participación en las utilidades del 10%. Lo que es una suma nuestra tasa de ISR y PTU de 44%. Y en este caso nuestro número de acciones va a ser de 10. En nuestro año base tenemos la utilidad de operación de 60 menos los intereses financieros que van a ser 10, dándonos un total de 50, que es lo que representa nuestra utilidad antes de ISR y PTU, menos ya lo que es menos el ISR y el PTU, tenemos una utilidad neta de 28. Y ahora, la utilidad entre el número de acciones, que como ya dijimos era 10, nos dará una utilidad por cada acción de 2.08. Aquí también tenemos los supuestos. Cuando disminuyen nuestras unidades, menos 50 unidades, vamos a ponerlo así, y más 50 unidades en el otro caso. Pues donde antes teníamos 60, ahora vamos a tener 10 en el caso de menos 50. Menos los intereses financieros, que son de 10, pues ya tendríamos automáticamente 0 aquí en utilidad antes de ISR y PTU. Por este lado, donde es más 50, donde antes la utilidad de operación era 60, ahora es 110, menos mis intereses financieros de 10, me da una utilidad antes de ISR y PTU de 100. Menos mi ISR y PTU, tendremos utilidad neta de 56 y entre el número de acciones tendrá una utilidad por cada acción de 5.6. Si sustituimos la fórmula, tenemos 60 entre 60 menos 10, que nos da 1.2. Multiplicado por 100 nos da un porcentaje de 120. Ahora, el grado de apalancamiento se define como el cambio porcentual en las utilidades disponibles para los accionistas, ¿no? El grado de apalanca financiera se obtiene aplicando la siguiente fórmula. Utilidad de operación entre utilidad después de intereses. Si sustituimos, aquí nuestra utilidad de operación fue de 60 y nuestra utilidad después de intereses es de 50 y nos da esos 1.2 que ya nos había dado acá arriba. Recordando, aquí ya teníamos esos 1.2. Ahora veamos lo que es el apalancamiento combinado. Nuestro apalancamiento combinado. Bueno, aquí en esta imagen yo creo que queda entender por qué el nombre. Pues aquí ya es donde vamos a tomar lo que es apalancamiento financiero y apalancamiento operativo. Se toman los dos. Y nos dice que es la herramienta financiera que incluye el efecto observado entre la utilidad de operación menos el costo del dinero y los costos fijos. Si una empresa usa una cantidad considerable de apalancamiento operativo y financiero,
Aún los cambios pequeños en el nivel de ventas producirán grandes fluctuaciones en las utilidades por acción. Y su fórmula es la siguiente. Utilidad marginal menos costos fijos y menos intereses. También vamos a poder observar este apalancamiento combinado en un ejemplo. Vamos a tener los siguientes datos. Una utilidad marginal de 100, intereses de 10 y costos fijos de 40. Aquí está la fórmula. Que vamos a seguir, que es utilidad marginal menos costos fijos menos intereses. Y vamos a sustituir con los datos anteriores, obteniendo un resultado de 2. Vamos a recordar el grado de apalancamiento operativo es de 1.67. Y el grado de palanca financiera es de 1.2. Y se observa de esta manera. Aquí se desglosa. ¿Cómo voy a obtener mi grado de palanca operativa? Pues son los 100 de utilidad marginal, que me dio aquí los datos. Me dio 100 de utilidad marginal. 60 de utilidad antes de intereses e impuestos. Utilidad antes de intereses. Perdón. Ajá. Y tenemos el grado de apalancamiento operativo de 1.67. Para el grado de palanca financiera tenemos estos 60 y la utilidad antes de impuestos, que es de 50. Teniendo nuestro grado de palanca financiera en 1.2. Acá ya se desglosa, ¿no? Y vamos a ver que la palanca combinada también se puede obtener multiplicando lo que es el grado de palanca operativa por el grado de palanca financiera. Ahora sí que se ve al revés. Aquí ya tenemos estos datos que sacamos de acá arriba, que se desglosó, el 1.67 y el 1.2. Tenemos aquí que esta es la fórmula. Se multiplica, es una multiplicación muy sencilla. Y es el grado de palanca operativa 1.67 por grado de palanca financiera 1.2, obteniendo como resultado 2. Esta es nuestra palanca combinada. El resultado de nuestra palanca combinada, que es exactamente el 2 que se obtuvo acá arriba con la fórmula. Por último, pues podemos decir que el administrador financiero, conociendo estas herramientas, puede medir el impacto que tendrán sus decisiones en las utilidades y, por supuesto, el impacto en la rentabilidad y la liquidez de la empresa.